En la reflexión que me habéis pedido, pues es en torno a la Iglesia en este siglo XXI y el papel de los laicos. Entonces, a la hora de prepararla, pues he echado mano de dos grandes documentos. Yo creo que el primero fue Evangelii Nunciandi, de San Pablo VI, del Papa Pablo VI, y el último, el del Papa Francisco, Evangelii Gaudium. En el fondo es recurrir, ¿no?, dentro del magisterio que reflexiona sobre el papel de los laicos en el posconcilio, recurrir al primero de esos documentos, que fue el de Pablo VI, y al último del Papa Francisco. Y entonces he hecho un decálogo, os voy a compartir un decálogo para la evangelización, para esa evangelización que los laicos llevan también adelante, y este decálogo lo extraigo en parte, ¿no?, de Evangelii Nunciandi y en parte de Evangelii Gaudium. Bueno, voy directamente a ello, sin más prolego menos. En primer lugar, creo que la llamada que tenemos a la evangelización, esa llamada que hemos ido tomando cuenta de que es una llamada que recibimos todos los bautizados tenemos como misión principal de nuestra vida la evangelización, nace de una exhortación apremiante de Jesucristo, una exhortación apremiante. 2 Corintios 5:14 dice, ¿no?, Caritas Christi urge nos, porque el amor de Dios nos apremia al pensar que si uno murió por todos, pues para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó. Es decir, este es el argumento clave para la evangelización, decir, Cristo entregó su vida por mí. Bueno, pues yo lo voy a entregar por Él, en pura correspondencia. Si Él dio su vida por mí, la única respuesta proporcional y lógica es, pues yo la doy por Él, y por eso mi vida está entregada a la evangelización. Es una correspondencia, en realidad es la única respuesta proporcionada. Existimos para evangelizar. Esta es una expresión de Benedicto XVI. Existimos para evangelizar. Dios nos dio a luz para expresar en ello su amor, y entonces nosotros queremos, ¿cómo pagaría al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo le pagaré todo el bien que me ha hecho? Pues consumiré mis fuerzas, mis energías, mis dones, mis carismas, mis capacidades, mis bienes, los consumiré en la evangelización, en proclamar al mundo entero lo que Dios ha hecho conmigo y lo que Dios quiere hacer con toda la humanidad, ¿no? Dice Evangelii Nunciandi, el número 74, San Pablo VI dice, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles Pedro y Pablo, exhortamos a todos aquellos que, gracias a los carismas del Espíritu y del mandato de la Iglesia, son verdaderos evangelizadores, a ser dignos de esta vocación, a ejercitarla sin resistencias debidas a la duda o al temor, o a no descuidar las condiciones que harán esta evangelización no solo posible, sino también activa y fructuosa. O sea, nos dice la Iglesia, mira, te exhorto, en nombre de Jesucristo, en nombre de los apóstoles Pedro y Pablo, te exhorto a que seas digno de esta vocación de ser evangelizador, a que luches para superar los obstáculos que pueda haber en ti y en tu entorno para que la evangelización sea fecunda, fecunda, fecunda. O dicho de otra manera, en esta vida, el don mayor que Dios nos puede conceder es ser un instrumento suyo para ganar almas para Él. A ver, ¿se puede hacer algo más importante en esta vida que ganar un alma para Dios? Es imposible. No hay otro bien superior que ese. La Sagrada Escritura dice, ¿no?, quien salva un alma, salva la suya propia. De entre todas las encomiendas que Dios puede hacer en nuestra vida, nuestra gran responsabilidad, por encima de todo y en todo lo que hacemos, es procurar que las almas, por nuestra mediación, por el encuentro
de caminos que tienen con nosotros, se queden más cerca de Dios que cuando todavía no se habían encontrado con nosotros. Ese es el objetivo, que quien se cruce su camino conmigo quede más cerca de Dios. Yo obviamente no soy quien para llevar hasta al final. Bueno, no sé quién es, eso es un designio de Dios. Unos son los que siembran, otros son los que riegan, otros serán los que... Bueno, pero mi cometido es que aquel que se encuentre, que se cruce en mi camino, que Dios ponga en el camino de mi vida, pues por mi mediación el ejercicio de la evangelización pueda quedar más cerca de Dios de lo que estaba. Este es nuestro el gran apremio que Dios nos hace. Caritas Christi urge nos apremia el amor de Cristo. El día que nosotros no ardamos de amor, muchos morirán de frío. Muchos morirán de frío. Decía antes que Pablo VI, el Papa Pío XII, decía, ¿no?, que es un misterio que haya almas que se pierdan, que se condenen, que no se salven, porque no haya quien se ore, quien se sacrifique por ellas, quien entregue su vida por su salvación. Salvar almas, las almas para Dios, es nuestra vocación clave. Y además, vamos a decir una cosa, tal y como lo estoy presentando, parece como si es que yo tengo que hacer esto por Dios, es que yo tengo que hacer esto por Dios, como si yo le hiciese un favor a Dios, ¿sabes?, ¿no? Como yo le hiciese un favor a Dios. Y ahora, entendido así, yo creo que sería equivocado, ¿no? Porque los primeros beneficiados de la labor evangelizadora somos los que evangelizamos. ¿Qué sería de mí si no evangelizara? Es que evangelizar, es que descubrir que tu vocación es a la evangelización, ordena tu vida. Ordena tu vida. Sin duda alguna tendríamos muchísimas tentaciones de no hacer lo que debiéramos hacer. Cuando uno no hace lo que tiene que hacer, su vida se llena de tentaciones, porque empieza a dedicar su tiempo y sus energías a lo que no es lo principal, y entonces comienzan las tentaciones. O sea, no evangelizar trae muchos males para ti, porque cuando no pones lo principal en tu vida, pues ya comienzan los problemas. En España el patrono del clero español es San Juan de Ávila. Pues la verdad es que tiene unas obras impresionantes, es una de esas joyas del siglo de oro español, que fue coetáneo pues de San Ignacio de Loyola, de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, allí hubo un siglo en el que se juntaron unos años en España, el siglo XVI, impresionante, ¿no? Y San Juan de Ávila es maestro, es doctor de la Iglesia, y es patrono, como digo, del clero español. Y él tiene una expresión que me parece buenísima para subrayar esto que estoy intentando transmitiros, ¿no? Y dice: en la olla hirviendo no paran las moscas, dice el refrán. A ver si explicamos esta expresión, que es muy buena, es muy buena. ¿Qué quiere decir? En la olla hirviendo, a ver, si tu corazón está hirviendo, si tu corazón arde de deseo de evangelización, mira, en ese corazón no paran las moscas. Si la olla está hirviendo, las moscas ahí no paran, no pueden parar porque se queman, ¿eh? Cuando uno tiene su corazón centrado en la evangelización, te digo yo que está preservado de muchas tentaciones. Porque las moscas, el tentador no tiene influjo en él, porque su corazón arde de amor, está centrado en la evangelización. Lo malo es cuando estamos descentrados, lo malo es cuando no hacemos de lo principal el centro de nuestra vida. Entonces sí que somos vulnerables, claro. Entonces comienzan las tentaciones, ¿eh? También hay en España otro refrán, ¿eh? He observado que muchos refranes saltan el charco, ¿eh? Muchos refranes saltan el charco. Pero bueno, hay uno que dice: cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas, dice, ¿eh? Que también es lo que dice. A ver, como no estés centrado en lo que tienes que estar, ¿eh? Vas a ver cómo todas las tentaciones te van a sobrevenir, Por lo tanto,
nos exhorta, este es el primer aspecto que os quería compartir, ¿no? Nos exhorta el amor de Cristo, nos apremia el amor de Cristo para hacer de la evangelización nuestra tarea principal. Eso es lo principal en mi vida, anunciar al mundo el amor de Dios, ser testigo del amor de Dios ante el mundo. Alguien dijo que lo principal en esta vida, que lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante, que es me parece una redundancia, ¿verdad? Un juego de palabras, pero yo creo que tiene su sabiduría. Lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante, que ocupe el lugar central, que lo esencial no sea teórico, sino sea en la vida práctica, ocupe tus fuerzas y te ayude a dar lo mejor de ti mismo, ¿no? Bueno, pues esta es la llamada, ¿no? A hacer de la evangelización nuestro gran ideal. En segundo lugar, segundo punto de este decálogo sobre la evangelización. La evangelización es el encuentro de dos amores que se encuentran en la evangelización. El amor a Dios, el amor a Cristo, que es el que he querido subrayar, ¿no? en el primer aspecto, en el primer punto del decálogo, el amor a Cristo, querer devolver lo que Él ha hecho por nosotros. Pero en la evangelización se encuentra el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. Y recordad que Jesús dice que el principal mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en la evangelización esos dos principales mandamientos se encuentran. ¿Por qué evangelizamos? Por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos. Por amor a nuestros hermanos. Porque cuando se quiere a una persona, se le desea lo mejor. No es verdadero el amor que está hurtándole a la persona amada del mayor de los tesoros que yo tengo. El mayor de mis tesoros tiene que ser compartido, ¿no? El mundo necesita saberse amado, y es obvio que también la evangelización requiere que para poder proclamar la palabra consigamos que se abran los corazones de los que nos escuchan. Esto es también una característica de nuestro tiempo. Estamos en un mundo que tiene una cierta desconfianza hacia lo que se le diga, una cierta desconfianza, pues porque hemos acumulado pues muchas decepciones. Entonces el sentido de la autoridad también se ha puesto en duda. A ver este qué me dice, a ver este qué interés tiene conmigo, esto que me pretende vender, ¿no? A ver qué quiere sacar conmigo, ¿no? O sea, existe como, ¿qué quieres venderme tú? Esa especie de reticencia en la acogida de lo que alguien pueda presentarme. Eso forma parte de nuestro tiempo. Ha crecido mucho la desconfianza. Las puertas de nuestros hogares y de nuestras familias están bastante más cerradas de lo que estaban hace un tiempo. Nuestros mayores vivieron con las puertas abiertas. No tenían pestillos, no tenían cerraduras. Hoy en día nos hemos blindado, cerraduras, verjas, pinchos arriba, o sea, a ver, es muy significativo esto. Es muy significativo de que todo lo que se ha generado en nuestra cultura de desconfianza, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en cuenta para la evangelización, hay que tenerlo en cuenta, porque eso supone que para poder evangelizar posiblemente lo primero que hay que conseguir es vencer esa distancia afectiva que tiene esa persona a la que le diriges el mensaje de la evangelización, que desconfía, que no se fía. Y para poder evangelizar habrá que emplear tiempo, esfuerzos, energías en mostrar nuestro amor incondicionalmente, en que las personas se sepan queridas. Y cuando alguien se sabe querido incondicionalmente, cuando alguien ha experimentado que tú le quieres y que le quieres incondicionalmente, pues muchos prejuicios que pueda tener, muchas resistencias, pues posiblemente van a caer y se va a abrir
a ese mensaje que se le quiera, que se le vaya a dirigir, ¿no? Esto traducido a la práctica quiere decir que quizás para poder evangelizar hay que emplear tiempo en estar con la gente y en que la gente se sepa querida. Y así, por ejemplo, pues muchas veces tenemos métodos de evangelización en los que decimos, venga, vamos con nuestros jóvenes a hacer una peregrinación, a hacer un campamento, a convivir, a hacer un torneo de fútbol, a veces. Todo eso también está integrado en una evangelización, porque si se entiende bien, adecuadamente, en el fondo tiene que ser también parte de un conocernos, amarnos, superar prejuicios, superar desconfianzas, para que así el mensaje que dirigimos pues pueda partir de una indudable lectura correcta. Esta persona me está diciendo aquello que verdaderamente es para él, es importante, y por el amor que me tiene lo quiere compartir conmigo. Este aspecto es muy importante, ¿eh? Tenemos que conocer al hombre y a la mujer de nuestros días, conocer sus heridas, cuáles son sus heridas, y conociéndolo, pues Dios nos da la gracia, de saber integrar también en la evangelización los dos amores, el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. Para que veáis que lo que estoy diciendo no es nada raro, ¿eh? Por ejemplo, esto está presente en muchas cartas de San Pablo, el gran apóstol, el gran evangelizador. Por ejemplo, en Filipenses 1:8 dice: testigo me es Dios del amor entrañable con el que os quiero. Oye, que os quiero, que os amo. Testigo me es Dios del amor entrañable con que os quiero en Cristo Jesús. Un evangelizador ama a aquellos a los que dirige la palabra de Dios. Filipenses 2:1 dice: testigo me es Dios cómo suspiro por vosotros, con qué ternura os amo en las entrañas de Cristo. Es decir, que aquellos a los que dirigimos nuestra palabra, los amamos y sufrimos por ellos. Jesús sufría cuando veía a las multitudes sin pastor, les veía desorientados como un pastor sin rebaño, y se compadecía de ellos y decía, no, pues que rogad al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies, ¿no? Viendo a las multitudes desorientadas. Creo que también le tenemos que pedir al corazón de Cristo que nos dé estos sentimientos de verdadero amor y compasión hacia el mundo que sufre. Amar con ternura. Lo cual no quiere decir, fijaros bien, amar con una especie de posesión afectiva, ¿no? Hay que amar sin poseer. Porque a veces podemos ser tentados de esto. Uno quiere amar a las almas y en esa pretensión de querer amarlas, pues hay una cierta desvío, ¿no? Y eso se traduce en pretender poseerlas, en que me sienta decepcionado yo si no me hacen caso, que en el fondo se mezclan sentimientos que no son puros. No son puros. Nosotros no deseamos poseer a nadie. Estamos llamados a amar en libertad. Amar en libertad. Amar con ternura, pero en libertad. Sin poseer, sin pretender apropiarnos de nadie, porque las almas son de Dios, no son nuestras. Es un gran equilibrio este, ¿no? Que las personas se sepan amadas, pero no poseídas. Y cuando existe ese amor posesivo, deformamos las cosas, las deformamos, ¿no? Amar en libertad, y pedirle al Señor que nos dé esa gracia. Esto es, de alguna manera, educar un corazón evangelizador. Decía, ¿no?, en este segundo punto, la evangelización es el encuentro entre dos amores, el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. Lo que ocurre es que tenemos que amar sabiendo acompasarnos a los designios de Dios para con las personas. Yo no soy quien para controlar los tiempos de Dios.
Dios tiene tiempos de gracia para las personas. Hay momentos de gracia que Dios ha pensado para cada uno de nosotros, ¿no? Yo no puedo eso provocarlo artificialmente, con lo cual también amar a nuestros hermanos es estar al lado de ellos, sabiendo esperar con paciencia la hora de Dios. Así de claro. Pero cuando llegue la hora de Dios es importante que estuvieses al lado, porque claro, si llega la hora de Dios y tú ya te habías cansado y te habías ido, pues entonces vamos mal, ¿eh? Entonces, yo creo que ser evangelizador es amar a nuestros hermanos sin pretender poseerlos, esperando con paciencia la hora de Dios. Pero esperando, perseverando, ¿eh? Porque cuando llegue esa hora de Dios es importante que tú estés ahí cerca. Y entonces habrá llegado la hora de poderle decir cosas que hasta ese momento, pues es que tú eras consciente de que decirlas le rebotaban, porque no era su hora, no tenía la capacidad de acogerlas y de entenderlas. Tercer punto de este decálogo, el tercer punto. Evangelizar con autenticidad. Una característica de la cultura contemporánea es el deseo de autenticidad. Estos días, pues no recuerdo muy bien en qué medio fue, ¿no? Pero entre las pequeñas entrevistas que he tenido así con medios de comunicación, ¿no? En uno de ellos me dirigieron una pregunta y me preguntaron: ¿qué aspectos positivos o virtudes cree usted que tiene el joven de nuestros días? Porque bueno, habrá muchos problemas, pero algunas virtudes, digo yo, hombre, obviamente no, hombre, vamos a ver, yo creo que las virtudes y los defectos están mezclados, entonces la pregunta yo creo que era procedente, ¿no? Era procedente. ¿Qué virtudes, qué aspecto positivo destacaría usted de los jóvenes de nuestro tiempo? Y yo la verdad es que nunca así lo había pensado explícitamente, pero me arranqué en contestarle que yo creo que la búsqueda de autenticidad es una característica de los jóvenes de nuestro tiempo, el deseo de autenticidad. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchas frustraciones, hemos tenido muchas decepciones, hemos sido testigos de mucha corrupción, diciendo, aquí todo el mundo tiene su precio, aquí todo el mundo tiene su precio. De las cosas dependiendo del dinero, dependiendo del poder, pues entonces no hay autenticidad, ¿no? Lo vemos también pues en la clase política. En la clase política, en el fondo, pues los políticos, más que creer en unos ideales, están consultando las encuestas para ver qué tienen que pensar para ser votados. Madre mía, mire usted, a ver, yo para eso no necesito un político, me vale con una consultora sociológica, Pero claro, hay dos tipos de políticos, ¿no? Los que por la mañana se desayunan consultando a su conciencia, o los que por la mañana se desayunan consultando las encuestas, ¿no? Y eso que decimos de los políticos podemos decirlo de todo el mundo, de todo el mundo. Y como esto es notorio, hay un verdadero deseo de autenticidad. Aquí hay alguien que cree en lo que dice. Hay alguien en el que lo que dice, lo que siente y lo que piensa conjugue. A veces uno dice lo que no siente, otras veces no siente lo que no piensa, Entonces, a ver, estamos interiormente como divididos. ¿Es posible que lo que pienso, lo que siento y lo que digo puedan conjugar? Esa es la autenticidad. La autenticidad es conjugar en esas tres cosas. Lo que pienso, cuál es mi fe, aquello que siento, cuáles son mis sentimientos más profundos, aquello que yo expreso, todo ello conjuga. Entonces esa persona es auténtica. Y eso el mundo sabe valorarlo, Y a veces incluso te encuentras personas, alguna a mí me lo ha dicho, ¿no? Te dice, bueno, la verdad es que yo no pienso como usted, voy a ser sincero, ¿no? Pero bueno, tengo que reconocer que yo en usted veo una autenticidad, y eso es muy importante. Que nosotros partamos de una autenticidad en lo que hagamos, ¿no? Sin estar mendigando ser aplaudidos, ser acogidos,
sin que nuestro punto de referencia sea el aplausómetro, el aplausómetro que podamos obtener en los demás. Qué importante, ¿no? Qué importante es esto. Me contó un sacerdote italiano, una anécdota sobre la importancia de la autenticidad, ¿no? Y dice que estaba en la clase de religión, y ya estaban pues en un momento de los adolescentes en los que ya comienzan a tener ese sentido crítico, y dice que un alumno le pregunta al sacerdote, ¿no? Al profesor de religión, le dice: oye, ¿tú eres amigo de Jesús o trabajas para él? Le dijo, ¿no? Entonces, claro, me dice, es que me quedé electrocutado, dice, ¿no? Porque claro, esa pregunta es una pregunta. ¿Qué hay detrás de esa pregunta? A ver, detrás de esa pregunta, en el fondo hay una búsqueda de autenticidad, ¿no? Es como decir, tú esto que me estás diciendo, me lo estás diciendo porque eres un profesional y te toca decirlo, ¿no? Y estás cumpliendo lo que está mandado, o tú en el fondo eres amigo de Jesús y te crees y formas parte y amas lo que Él ama y me lo dices. O sea, tú eres un profesional o eres un enamorado, Ese es un peligro, En España, no sé aquí, pero en España suele haber muchos chistes y mucha así ironía con respecto a los funcionarios del gobierno, ¿no? Los funcionarios que tienen pues, ya la plaza fija, tienen su puesto de trabajo fijo, porque ya han sido capaces, ¿no? de acceder a ser un funcionario del gobierno y ya no pierden nunca su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, pues se suele decir que los funcionarios son los que son más ateos. Dice, ¿ah, sí? ¿Y por qué? Dice, porque no creen que haya una vida mejor. Dice, entonces, pues dentro de, permitidme la ironía, ¿no? A ver, claro que esto también forma parte de la búsqueda de la autenticidad. Nosotros las cosas no tenemos que hacerlas porque yo soy un funcionario y me toca decirla, no, sino porque soy un enamorado. Soy un enamorado y te hablo desde mi coherencia. Desde mi coherencia. No te digo esto porque me toque decirlo, sino porque te quiero y porque amo a Dios, ¿no? Y en esa confluencia de amores pues soy coherente, soy coherente. El mundo necesita más de testigos que de maestros. Esta fue una famosa expresión de San Pablo VI. El mundo necesita más de testigos que de maestros. Y si necesita maestros, que también los necesita, si necesita maestros, es en la medida en que sean testigos. En la medida en que sean testigos. En el fondo es pedirlo, ¿no? El mundo nos pide autenticidad, nos pide autenticidad, nos pide coherencia. Le escuché también a un misionero una anécdota, ¿no? Que estaba él en África predicando en una misión a los niños, pues la catequesis sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y hablándoles estaba en la propia capilla, estaba allí el sagrario, que tiene su vela encendida, y les decía pues cómo el Señor está realmente presente, se ha quedado entre nosotros, aquel que estuvo en Palestina, que marchó a los cielos, pero sin embargo dijo, yo estaré con vosotros, y aquí, en este lugar, en este sagrario, en esta caja que la adornamos, con esta vela encendida para recordarnos que está dentro, aquí está, ¿no? Dice que había un niño detrás, ¿no? Un niño que levantaba la mano, y cuando terminó la catequesis le dijo, ¿qué querías preguntar, no? Y aquel niño, pues en su inocencia, pero también en su coherencia, le preguntó al misionero, oye, ¿y tú por las noches qué haces? ¿Te vas a la cama y le dejas aquí solo? Claro, porque le decía, porque hombre, pues está aquí Jesús, y por las noches ¿qué haces, no? Se queda así solo Jesús, ¿no? Claro, decía que el sacerdote que aquella reflexión del niño pues era una verdadera sacudida, que nos llamaba pues a tomarnos en serio la presencia de Jesús en la Eucaristía. A decir, si fuésemos coherentes, nuestra vida sería más eucarística. Pues es obvio, si fuésemos coherentes, nuestra vida sería más eucarística, ¿o no? ¿Cómo es posible, ¿Cómo es posible que
pasemos más tiempo delante del televisor que delante del sagrario. A ver, ¿cómo es posible eso? Pues porque falta autenticidad. Porque falta autenticidad, porque en el fondo tenemos unos principios ya, pero no estamos interiormente unificados. Entre lo que pienso, entre lo que siento, entre lo que digo, a ver, hay falta conexión. Falta conexión, falta autenticidad. Entonces creo que ese es un factor clave, un factor clave de esta, ¿no? de esta llamada a la evangelización. San Juan Pablo II habló de la teología arrodillada, en este orden de cosas. Es decir, frente a una teología propia de quien calienta la cabeza, ¿no? Porque es verdad, a veces hacemos una teología abstracta, que calentamos la cabeza sobre conceptos abstractos, pero no te lleva a convertirte, no te lleva a arrodillarte. Entonces, ¿tú para qué quieres esa teología? ¿Para qué quieres esa teología? Alguien puede ser un erudito, ¿no? de la teología, pero casi se está como sintiendo seguro de sus erudiciones teológicas, y eso no le lleva a la conversión. El Señor se reveló a los sencillos, no a las mentes privilegiadas, ¿no? De hecho, fijaros en la historia de la Iglesia, todos los teólogos, prácticamente todos, si no eran herejes, los teólogos hasta el siglo XII fueron santos. Aquel que se dedicaba al estudio de la teología, pues lógicamente era santo, porque se dedicaba totalmente a conocer a Dios, y conocerle más es amarle más, y amarle es convertirte. Los teólogos hasta el siglo XII fueron santos, excepto los herejes. Pero a partir del siglo XII comienza una crisis importante, que es la crisis del nominalismo, en el que empezamos un poco a jugar a las abstracciones, a las dialécticas. Vamos a hacer una dialéctica, una confrontación, pero a ver, pero tú quieres convertirte, o tú quieres demostrar delante de los demás que tienes un piquito de oro. A ver, ¿eso para qué sirve? Entonces, cuando San Juan Pablo II, ¿no?, llegó a España en el año 82 y visitó Salamanca, que era la cuna de los teólogos, ¿no?, allí les dijo: a ver, la Iglesia necesita teólogos arrodillados, teología arrodillada, autenticidad, autenticidad. Por lo tanto, ¿no?, y concluyendo este punto tercero en el que hablo de que evangelizar es evangelizar en la autenticidad. Aquí la clave está en la santidad. Porque ¿qué es la santidad? Pues la autenticidad. Vamos a ver, la palabra autenticidad dicha desde el ámbito teológico es santidad. La palabra autenticidad es la observación desde la psicología humana de lo que acontece en alguien cuando es santo, que es auténtico. Pues ya está, vamos a ser claros, ¿no? Te lo digo visto así, o te lo digo en activa, en pasiva o en perifrástica, pero obviamente es lo mismo. La autenticidad es la impresión que produce en nosotros aquel que es santo. Nos produce la impresión de autenticidad. Este tío es auténtico. Es una persona, que dice, verdaderamente es coherente. Ayer escuché yo aquí una expresión mexicana que me gustó mucho. Me dice, ese es un tipazo, me dijo. Y ahí en España esa expresión no se utiliza así, ¿no? Y vi que significaba, es una persona madura, es una persona que sabe lo que quiere, es una persona que sabe por dónde va, que es coherente, ¿no? Bueno, pues me encantó la expresión, ¿no? Me encantó la expresión. Cuarto punto del decálogo. Bajo el aliento del Espíritu, bajo el aliento del Espíritu. Jesús se presenta en los Evangelios movido por el Espíritu. En toda circunstancia, incluso cuando va a ser tentado. Fíjate que dice el Evangelio: el Espíritu llevó al Señor al desierto para ser tentado. Oye, qué expresión, qué expresión. El Espíritu le lleva a Jesús al desierto para ser tentado. El Espíritu
está siempre moviendo la vida de Jesucristo, ¿no? Y por ejemplo, en ese caso, en este ejemplo que os he puesto, ¿no? Le lleva a Jesús al desierto para ser tentado, porque en el designio de Dios Jesús fue tentado, experimentó lo que es, ¿no?, la fragilidad del hombre, para que nosotros pudiésemos recibir la fuerza de Cristo para vencer la tentación. Él tomó de nosotros la tentación para que nosotros tomemos de Él la victoria sobre ella, ¿no? Bien, toda la evangelización tiene que ser hecha bajo el aliento del Espíritu Santo. Cuando Jesús llega a su pueblo en el que él había crecido, a Nazaret, entra en la sinagoga, desenrolla, ¿no?, pues el libro de Isaías, y entonces dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar la buena nueva. Jesús es el movido por el Espíritu Santo para hacer el gran anuncio de la buena nueva. Entonces aquí viene una pregunta. A ver, ¿yo cómo hago para ser movido por el Espíritu Santo? ¿Eso cómo se hace? ¿Eso cómo se hace? A mí me gustaría, yo quiero. ¿Cómo llevo adelante esa educación para ser movido por el Espíritu Santo? ¿Cómo distinguir entre mis ocurrencias y las inspiraciones del Espíritu Santo? Porque claro, hay personas que te dicen: es que el Espíritu Santo me ha dicho, sí, ¿no será tu ocurrencia? Porque claro, porque a ver, no es tan fácil, no es tan fácil que uno distinga sus ocurrencias de las inspiraciones del Espíritu. Y además, cuando alguien viene diciendo con mucha fuerza que el Espíritu le ha dicho, es para echarse un poco a temblar, es para echarse a temblar, porque el Espíritu Santo, entre otras cosas, suele ser muy discreto, y no me imagino yo a alguien que haya recibido la moción del Espíritu Santo ir por ahí cacareándolo ante todo el mundo. No, ya esa falta de discreción ya es sospechosa de que estamos confundiendo el Espíritu con otras cosas. El Espíritu Santo tiene el don de sostenernos y hacerlo con una discreción, porque así es Dios. Dios es discreto. ¿Cómo ser movidos por el Espíritu Santo, ¿no? En primer lugar, tiene que haber una labor importante de purificación. Hay que purificar muchas cosas. Hay que purificar lo que haya en nosotros, por ejemplo, de amor propio. Importantísimo, porque cuando uno hace las cosas desde el amor propio, se nota enseguida. Desde el amor propio, cuando algo no le sale bien, se queda decepcionado y enseguida tira la toalla ya está, y ya no sigue adelante. Pues aquel que se mueve por el amor propio se cansa enseguida, se decepciona. Enseguida, ¿no?, pues busca el éxito, se mueve por el amor propio. Entonces ese amor propio tiene que ser purificado, y esa purificación pues también tiene que incluir el que los reveses, las humillaciones que acontecen en nuestra vida, en vez de rebotarnos ante ellas, seamos capaces de hacer una lectura, de decir: mira, Dios ha tenido misericordia de mí y he hecho el ridículo, pues voy a abrazar mi ridículo, voy a abrazarlo pues para crecer, ¿no? Porque es verdad, en esta vida metemos la pata, y cuando metemos la pata lo que hay que decir es: he metido la pata, y abrazo mi humillación, y la abrazo, y es la única manera de purificarse y de poder ser un instrumento humilde que pueda ser movido por el Espíritu Santo. Mientras que uno tenga ese amor propio, no es posible que el Espíritu Santo le esté moviendo, porque es el amor propio el que pilota la nave. Y seguro que mientras que uno no abrace humillaciones y contradicciones, no va a ser suficientemente purificado. Y lo mismo digo de la vanidad, de esa tendencia a buscarnos a nosotros mismos en las cosas que hacemos. Vanidad, hago las cosas, pues, sí, por la gloria de Dios, por la gloria de Dios, sí, pero es como siempre se te están pegando ahí tus huellas dactilares, ¿no? Es como cuando una vajilla está perfecta,
Y entonces tú coges la copa y ahí dejas tus huellas dactilares, ¿sabes? No, o sea, para gloria de Dios, pero las has dejado manchaditas, ¿sabes? Tus huellas han quedado en el cristal, porque tienes vanidad, y tu vanidad todo lo está, de alguna manera, lo está tocando, ¿no? Lo está tocando. Luego también es muy importante que seamos purificados en la vanidad, purificados de ella, y Dios nos da fórmulas para ello, nos da fórmulas, ¿no? Cuando pues tenemos que asumir que hablen mal de nosotros, que las cosas no nos salgan bien, ¿eh? Uno a veces confunde la gloria de Dios, con que pues mi camino de evangelización sea de exitoso, ¿no? Y que me pongan una alfombra roja y esto es ir a triunfar, ¿no? Ir a triunfar. Pues eso no suele ser así. En la historia de la Iglesia hay muchos casos y son diferentes, y desde luego, pero hay muchísimos casos en los que ha habido muchos santos que han sido purificados de toda vanidad de una manera increíble. Por ejemplo, tenemos el caso de Madre Teresa de Calcuta, que claro, cuando hemos leído su diario, sus cartas, las cartas que ella se intercambiaba con su director espiritual, nos hemos quedado impresionados. No imaginábamos que dentro de la Madre Teresa de Calcuta hubiese una prueba interior tan fuerte, una noche oscura tan fuerte. Aquella que siempre decía, sonrían, oren, resulta que en su mundo, que en su vida interior estaba padeciendo la noche oscura del alma más grande que se conoce en la historia de la espiritualidad, porque ha habido muchos santos que han tenido noches oscuras durante algunos años, pero es que en su caso fue tremendo. Fue desde el momento en que comienza la nueva fundación hasta el final. Tenía una profunda noche oscura. Ella pensaba que estaba condenada. Tenía una profundísima noche oscura. Sentía hasta que estaba tentada contra la fe. Y llevó esa gran batalla en medio de, fijaros, de poner en marcha una orden apostólica, ¿no? Y uno dice, ¿y eso cómo se explica? Pues yo estoy convencido que eso se explica por un designio de Dios que le purificó de toda vanidad en medio de haber sido una de las santas más conocidas mediáticamente en el mundo, porque claro, a ella le tocó ser santa en un momento en el que pues, era súper conocida mundialmente, y recibir el Premio Nobel de la Paz, y etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y uno puede vivir todo eso sin que se le pegue la vanidad, muy difícil. Pues Dios tuvo misericordia de ella y la protegió con una noche oscura, terrible, tremenda, pero que hizo verdaderamente que todo lo que ella hacía, lo hacía por el amor de Dios, y vanidad cero. ¿Qué vanidad iba a tener si se creía condenada? Fíjate. Es decir, que es muy importante que nos tomemos en serio la batalla de purificación que tiene que haber en nuestra vida. Eso nos lo tomamos a broma. Y cuando uno lo ve como lo hace con los santos, diciendo, madre mía, pues si esto lo ha hecho con los santos, ¿yo qué necesito? Pues claro que sí. Nos tenemos que tomar en serio esa batalla de purificación de nuestro amor propio, de nuestra vanidad, de nuestra pereza. Especialmente yo subrayaría el amor propio y la vanidad, ¿no? Y la vanidad. Porque sin esa purificación no somos verdaderamente movidos por el Espíritu Santo. Se trata pues de suscitar la santa indiferencia ignaciana. San Ignacio de Loyola habló de la santa indiferencia. ¿Qué significa eso? Somos conscientes de que la palabra indiferencia generalmente tiene una utilización no santa. Ser indiferente es ser pues un pasota, ¿no? Bien, pero aquí estamos hablando de la santa indiferencia. La santa indiferencia es que verdaderamente yo me despoje de mi voluntad propia y que yo busque el querer de Dios. Yo quiero lo que Dios quiera. Quiero lo que Dios quiera. Y no me busco a mí mismo en las cosas que hago. Uno de los pasajes del Evangelio a los que yo le tengo más respeto porque digo, madre mía,
Es ese momento en el que el Señor se encuentra con Pedro después de las negaciones, después de la resurrección, y le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? ¿No? Y le dice, Pedro, cuando tú eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Hala, ven y sígueme. Madre mía. Claro, ¿qué es lo que le ha dicho ahí Jesús a Pedro? Mira, Pedro, tú siendo joven, estabas lleno de energías, lleno de ilusiones, luchabas, sí, todo lo hacías por Dios, sí, pero a tu manera, ¿sabes? A tu manera, como tú quieres, según tus planes, según tu manera, pero ahora otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Entonces, lo más auténtico de nuestra vida es también aquello que no hemos elegido, sino que la voluntad de Dios nos ha llevado a aceptar. Y eso autentifica nuestra vida, la autentifica y hace que seamos verdaderamente movidos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hago yo para ser movido por el Espíritu Santo como lo fue Jesús? Pues llevando adelante esta purificación, ¿no? Y confiando en ella, que Dios va purificando mi vida. Ahí donde nosotros vemos reveses, fracasos, pues igual si mirásemos con fe, tenemos que ver episodios en los que Dios va purificando nuestra vida. Y obviamente hace falta mucha intimidad para ser movidos por el Espíritu Santo. Intimidad con Él, mucha intimidad con Él. Mucha intimidad, pues porque tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo, ¿no? Pedir los dones del Espíritu, dame el don de entendimiento, el don de sabiduría, el don de discernimiento. La intimidad es clave, la vida de oración constante. No lo cojo, lo dejo a medias, hoy me apetece, mañana no. A ver, eso es una desgracia. Es una desgracia. La vida de oración constante, la gran batalla que supone la constancia de la oración es clave y determinante para ser movidos por el Espíritu Santo. En quinto lugar, búsqueda de la unidad. Para poder evangelizar es clave buscar la unidad. Disculpad, un traguito de agua y seguimos. Leo un párrafo de Evangelii Nunciandi que es impresionante, es el número 77. Dice, la fuerza de la evangelización quedará muy debilitada si los que anuncian el Evangelio están divididos entre sí por tantas clases de rupturas. ¿No estará quizás ahí uno de los grandes males de la evangelización? En efecto, si el Evangelio que proclamamos aparece desgarrado por querellas doctrinales, por polarizaciones ideológicas o por condenas recíprocas entre cristianos, al antojo de sus diferencias teóricas sobre Cristo y sobre la Iglesia, e incluso a causa de sus distintas concepciones de la sociedad y de las instituciones humanas, ¿cómo pretender que aquellos a los que se dirige nuestra predicación no se muestren perturbados, desorientados, sino escandalizados? El testamento espiritual del Señor nos dice que la unidad entre sus seguidores no es solamente la prueba de que somos suyos, sino también la prueba de que Él es el enviado del Padre, prueba de la credibilidad de los cristianos y del mismo Cristo. Recordad cómo Jesús, en ese discurso, después de la última cena, ora al Padre diciendo, Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Madre mía, menuda petición le hace Cristo al Padre. Que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Luego, la falta de unidad es un gran pecado que está velando la revelación de Jesucristo. Que está velando que Cristo es el revelador del Padre, ¿no? Bueno, y cuando hablamos de falta de unidad, enseguida pensamos en el ecumenismo, que es claro que sí. Pensamos en la herida de la división, pues de las iglesias de Oriente, de la herida de Lutero,
de Enrique VIII, o sea, enseguida pensamos en esa historia, por supuesto, es verdad, pero vamos a ir un poco a lo que está a nuestro alcance, ¿de acuerdo? Porque es que el ecumenismo también es el ecumenismo casero, ¿sabes? Es que, claro, hablamos de eso que está como muy lejos de nosotros y nos olvidamos de que esa llamada a la unidad está también en nuestras filas, está entre nosotros, ¿no? Yo creo que fundamentalmente hay dos tipos de divisiones. Unas son más bien las ideológicas. Entonces, claro, la pregunta es, ¿yo estoy configurado por mi ideología o estoy configurado por la revelación? Mi forma de pensar responde más a la sensibilidad ideológica que yo tengo o a la revelación de Cristo expresada en la doctrina social católica, en el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, claro, como sean las ideologías las que me configuren más, es que yo soy de derechas, yo soy de izquierdas, pero ¿qué derechas ni qué izquierdas? Vamos a ver. Pero no tenemos, claro que habrá también una legítima sensibilidad política de los laicos, habrá una legítima sensibilidad, pero entendamos una cosa, eso tiene que ser adjetival, lo sustantivo no puede ser nuestra ideología, lo sustantivo tiene que ser nuestra identificación con la integridad de la revelación expresada en el catecismo de la Iglesia Católica, expresada en la doctrina social católica. Repito, integridad, porque uno de los grandes problemas que solemos tener es que parece que cada uno se especializa en una parte de la revelación. Yo soy especialista en esto, yo soy especialista en lo otro. Bueno, a ver, está bien que existan especialistas, pero tiene que haber una cosmovisión que lo integre todo. No sé si sabéis eso que se dice, ¿qué es un especialista? Un especialista es aquel que sabe cada vez más de cada vez menos. Y a ver, pues eso está bien, pero no nos ayuda mucho. O sea, necesitamos una cosmovisión global en la que nos configure nuestra manera de pensar. Hay dos métodos, ¿no?, de leer la Sagrada Escritura, dos métodos para leerla, o el magisterio de la Iglesia. Uno es el de leerla deteniéndonos especialmente en aquellos aspectos con los que nos identificamos especialmente, con los que tenemos una especie de atracción natural. Entonces me centro en ellos y los demás que no me resultan tan significativos los paso rapidito. Eso es una manera de leerlo, Y otra manera de leer es ir leyendo el magisterio y la palabra de Dios y deteniéndonos especialmente en aquellos pasajes con los que no tenemos especialmente una afinidad, porque no termino de entenderlo, porque si son palabra de Dios y son magisterio de la Iglesia, yo tendré también que configurar mi pensamiento hacia ellos, ¿no? Y esta segunda manera de leer, de acercarnos a leer la revelación, es importantísima, porque si no seleccionamos la revelación en vez de recibirla íntegramente. Bien, pero decía que hay dos maneras, ¿no?, dos tipos de divisiones. Las ideológicas y la segunda, las que nacen también, bueno, pues de nuestras vanidades, de los afanes de protagonismo, que también entre nosotros existen divisiones, pues porque todo el mundo pretende ser el gallo del corral, y todo el mundo pretende ocupar no sé qué puestos, y todo el mundo, claro, y eso también genera una falta de unión, pues patente, ¿no? Patente. O sea, que es, en el fondo, de nuevo, es la vanidad, la vanagloria, la búsqueda de la propia gloria. La vanagloria hace imposible la unidad, porque este mundo se convierte en una pelea de gallos. Solamente buscando la gloria de Dios está asegurada la unidad. Si en nosotros hay vanagloria, es imposible que haya... Siempre habrá choques. Yo no lo aguanto el otro no lo aguanta el otro. Entonces muchas veces uno ve que en el seno de las comunidades católicas, de los movimientos, las asociaciones, existen unas patentes, no divisiones, que entorpecen la fecundidad apostólica de esa parroquia y de ese movimiento. Es obvio, ¿no? El demonio se frota las manos, se frota las manos,
diciendo, bueno, los tengo en mis manos, vamos, hago con ellos lo que quiero. Me basta azuzar sus vanaglorias y sus deseos de protagonismo y lo tengo todo ya conseguido. Por eso, no, pues ese quinto punto, buscar la unidad, es clave en este decálogo. Sexto punto, servidores de la verdad. Evangelii Nunciandi, punto 78, dice, ¿no? El evangelio que nos ha sido encomendado es también palabra de verdad. La verdad acerca de Dios, la verdad acerca del hombre y de su misterioso destino, la verdad acerca del mundo. No somos los dueños, dice, ni los árbitros, ni los depositarios, los herederos. Somos, no, perdón, lo he dicho mal. No somos los dueños ni los árbitros, sino somos los depositarios, los herederos, los servidores de la verdad. No somos nosotros los que poseemos la verdad. Es la verdad la que nos posee a nosotros. Fijaros, puede existir una tentación de que uno predique el Evangelio en la medida de la verdad que más o menos él está dispuesto a asumir. Dice, yo voy a predicar el Evangelio, no quiero ser falso. Voy a predicar el Evangelio en aquello a lo que yo llego. A lo que no llego ya no lo predico. Bueno, un momento, a ver, tú no has entendido que tú eres un instrumento de Dios. Y eso que tú dices es predicarte a ti mismo. Tú tienes que predicar el Evangelio sabiendo que en esa predicación tú eres el primer llamado a la conversión. Y eso que tú predicas, tú eres el primero que tienes que ser consciente de que requiere tu conversión, ¿no? Atentos a lo siguiente. Número 78 de Evangelii Nunciandi. No tenemos derecho a disimular la verdad por el deseo de agradar a los hombres, de causar asombro, ni por originalidad o deseo de aparentar. No tengo derecho. ¿Yo quién soy yo aquí para deformar el mensaje y adaptarlo a qué tengo que decir para quedar bien? A ver, ¿yo quién soy yo para hacer eso? O sea, me estoy sirviendo del mensaje de Jesucristo para hacer una selección para que yo pueda ser aplaudido. Que Dios nos libre, ¿no?, de buscarnos a nosotros mismos. Tenemos que tener una disposición rápida a hacernos a un lado, a dejarle sitio, ¿no?, a quien haya que dejarle y no buscar el protagonismo nosotros. Continúa diciendo, no oscurecer la verdad revelada por pereza de buscarla, por comodidad, por miedo, no dejar de estudiarla. La obra de evangelización tiene necesidad de vuestra infatigable labor de investigación y también de vuestra atención y delicadeza en la transmisión de la verdad a la que vuestros estudios os acercan, para que siempre, pero que siempre desborda el corazón del hombre, porque es la verdad misma de Dios. Fijaros, antes hemos hablado de que la teología tiene que ser arrodillada, ya que dice, bien, pero hay que formarse, hay que estudiar, hay que tener también hay que darle espacio a la dimensión formativa. Pero fijaros, para que no caigamos en eso de teología no arrodillada, aquí se nos habla de lo siguiente. Es importante que haya tres sedes para aquel que estudia la palabra de Dios para poder ser evangelizador. Tiene que tener tres sedes, que son la mesa en la que estudia, el reclinatorio en el que se arrodilla y el púlpito, el ambón desde el que predica. Son tres sedes, La mesa en la que estudia, el reclinatorio en el que se arrodilla y el púlpito desde el que habla. Si alguien tiene mucho púlpito y poca mesa y no estudia nada, a ver, Alguien dijo que para hacer una homilía de media hora, basta con prepararla un minuto, pero que para hacer una homilía de 2 minutos o 3 minutos hay que prepararla media hora. Eso suele ser así. A ver, eso suele ser así. El púlpito y la mesa, los dos tienen que... Y en tercer lugar el reclinatorio. Púlpito
mesa y reclinatorio es una tríada indisoluble en la formación, en esa tarea formativa que tenemos que tener, ¿no?, para ser servidores de la verdad. Púlpito, mesa y reclinatorio. Séptimo punto del decálogo, ¿no? Testigos de la alegría. Es especialmente Evangelii Gaudium el que subraya este aspecto del Papa Francisco, ¿no? La importancia de que la evangelización sea hecha en ese contexto de alegría. Jesús resucitado se hacía presente diciendo: alegraos, alegraos. Forma parte de la revelación cristiana esa alegría. ¿Por qué? Porque fijaros, se dice que la buena música tiene que coincidir, la música y la letra. La música y la letra tiene que coincidir. Y a veces hay letras muy bien escritas, pero que la música no conjuga. La música y la letra tienen que conjugar. Por eso la alegría tiene que ser el marco en el que se exprese la evangelización. Si yo estoy diciendo cosas maravillosas, no puede ser que yo esté triste y amargado. Eso no conjuga. La música y la letra no conjugan. Dice: Dios es bueno. Dios, a ver, lo dices con un careto, hijo, que no parece que no conjuga. La música y la letra no conjugan. Entonces esto es un factor muy importante de la evangelización. O sea, nos tiene que configurar la alegría de sabernos amados por Cristo, ¿no? Decía C.S. Lewis, que era pues un auténtico genio, decía: la alegría es cosa seria en el cielo. Decía, bueno, pues claro, la alegría es cosa seria en el cielo, es cosa importante en el cielo, la alegría. La alegría es la atmósfera de las virtudes heroicas. Todas las virtudes, ¿no?, viven una atmósfera de alegría. El camino, decía Madre Teresa de Calcuta, la alegría es fuerza. Es fuerza. La evangelización tiene una fuerza muy grande cuando se transmite con alegría. Eso tiene fuerza. Tiene fuerza la alegría interior, ¿no? Alguien dijo lo siguiente: a ver, hagamos una ecuación, una ecuación. Felicidad es igual a amor más alegría. ¿Cómo ser feliz? Bueno, suma amor y alegría y te da felicidad, te da felicidad. Por eso es una clave determinante en la evangelización. Octavo punto del decálogo: gusto personal de ser pueblo. Gusto personal de ser pueblo. Eso también lo dice Evangelii Gaudium el Papa Francisco en el punto 268. Dice: para ser evangelizadores de alma también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente. La misión es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo una pasión por su pueblo. Así redescubrimos que Él nos quiere tomar como instrumentos para llegar cada vez más cerca de su pueblo amado. Nos toma de en medio del pueblo y nos envía al pueblo de tal modo que nuestra identidad no se entiende sino en esta pertenencia, ¿no? Jesús miró con cariño, comparte la mesa de los pecadores, a pesar de las acusaciones. Está cerca de su pueblo, está cerca de sus celebraciones, comparte su vida. Dice: cautivados por ese modelo, deseamos integrarnos a fondo en la sociedad, compartimos la vida con todos, escuchamos sus inquietudes, colaboramos material y espiritualmente con ella en sus necesidades, nos alegramos de los que están alegres, lloramos con los que lloran y nos comprometemos en la construcción de un mundo nuevo, codo a codo con los demás. Bueno, pues este es un aspecto importante de la evangelización, que es que nos encarnamos en el pueblo. O sea, no estamos como aislados, aislados fuera del pueblo, estamos encarnados en ello. San Juan Pablo II decía una expresión, decía: una fe que no se traduce en cultura es una fe que todavía es inmadura, que no está suficientemente recibida. Pero es obvio que aquí la fe se ha traducido en cultura. Uno viene a este pueblo y ve sus tradiciones y ve cómo la fe ha impregnado la cultura. Por eso es importante que estemos integrados en la cultura.
y que la evangelicemos desde dentro. No se trata de que yo tengo que salirme fuera del mundo, ¿eh? No, vivimos en esta cultura y estamos llamados a participar en ella, ¿no? Tener un gusto personal por participar de la vida del pueblo de Dios al que amamos. Pero al mismo tiempo sabiendo que también hay que purificar las cosas. Porque también la cultura de nuestro pueblo tiene que ser purificada. La cultura está llena, impregnada de tradiciones cristianas, pero también se le pegan muchas tradiciones mundanas que no son cristianas. Entonces tiene que haber una diferenciación. Esto viene del Evangelio y esto es zafio. Por ejemplo, en el refranero está lleno de refranes que han nacido del Evangelio. Ahora, también el Evangelio tiene muchos refranes que de cristianos no tienen nada. Piensa mal y acertarás. Hombre, tú verás. O sea, a ver, distinguir qué refranes vienen del Evangelio y qué refranes son antievangélicos es muy importante. Es una tarea muy importante, ¿eh? Y te das cuenta cómo en un pueblo el Evangelio lo ha impregnado, ha hecho cultura, pero al mismo tiempo el mundo también, claro, que ha dejado ahí su impronta. Conviven refranes evangélicos y antievangélicos. En nuestro pueblo conviven tradiciones maravillosas, preciosas, y otras que dejan muchísimo que desear. Entonces luego, tener ese gusto por ser pueblo no es tragar con todo, sino que es saber discernir, pero vivir en medio de ese pueblo también. Noveno punto, la autentificación de la perseverancia. Dice el punto 279, ¿no?, de Evangelii Gaudium. A veces nos parece que nuestra tarea no ha logrado ningún resultado, pero la misión no es un negocio ni un proyecto empresarial, no es tampoco una organización humanitaria, no es un espectáculo para contar cuánta gente asistió gracias a nuestra propaganda. Es algo mucho más profundo que escapa a toda medida. Quizás el Señor toma nuestra entrega para derramar bendiciones en otro lugar del mundo donde nunca podremos ir nosotros. El Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y donde quiere. Nosotros nos entregamos, pero sin pretender ver resultados llamativos. Solo sabemos que nuestra entrega es necesaria y punto. Que dice Madre Teresa de Calcuta: a mí Dios no me ha pedido que tenga éxito, me ha pedido que sea fiel. Menuda expresión esa. A mí Dios no me ha pedido que tenga éxito, me ha pedido que sea fiel, ¿no? Recuerdo una religiosa contemplativa que un día hablando con ella, así un poco en acompañamiento espiritual, ¿no?, pues me dijo algo que me impactó, me impactó. Me dijo: y a mí en mi vida, lo que a mucha gente piensa, ¿no?, que lo que más le cuesta, ¿no?, pues a una religiosa contemplativa es el no poder salir nunca detrás de las rejas, yo qué sé, o su voto de pobreza, de obediencia, de castidad. Y decía ella: a mí nada de eso es lo que más me cuesta. Decía: a mí lo que más me cuesta es, decía ella, entregar mi vida a Dios sin ver los resultados, confiando en que Dios ya acogerá esa ofrenda y la hará fecunda. Yo confío en que Dios hará fecunda esa ofrenda, pero claro, mi tentación sería: Señor, dime cuántas almas, cuántas conversiones, cuántas... Decía, mi tentación sería cuantificar, ¿no? Cuantificar las cosas. Y decía: no, Dios me pide desprenderme de ello. A mí me impactó esa reflexión, porque nosotros no hemos caído en cuenta de lo que es eso. Yo entrego mi vida por la salvación y no voy a cuantificarlo. De vez en cuando me llegan ecos: ha tenido lugar esta conversión, qué bueno, qué tal. Bueno, pues es importante, ¿no? Es importante que entendamos que nosotros no buscamos un éxito fácil, y es más, que siempre las cosas van a estar pues, envueltas en la cruz, con mucha ironía y con mucho sentido así, digamos, también literario. Tolkien decía, ¿no?, la vida es una concatenación de derrotas, de derrota en derrota, intercalando algún destello de gloria que anuncia la victoria final, decía. Qué curiosa esa expresión. Decía: la vida es una concatenación de derrotas
con algún destello de vez en cuando de la gloria de la victoria final, de derrota en derrota hasta la victoria final, señores. O sea, a ver, es una manera de ver de alguien que no busca el triunfo fácil, porque el que busca el triunfo fácil se va a decepcionar rápidamente. Tenemos que ser conscientes, ¿no?, de que la cruz de Cristo va a estar presente en nuestra vida. Al final el corazón inmaculado de María triunfará, ¿eh? Pero obviamente yo no soy quien para decir cómo y de qué manera va a tener lugar eso, ¿no? A veces queremos ponerle fecha al fin del mundo y nos armamos unos líos considerables. Y por internet, por ahí te encuentras cosas que dicen, no, madre mía, ¿no? Madre mía. Y yo les digo a la gente, pero ¿para qué se preocupa usted tanto por el día de la parusía? Si nos podemos morir hoy o mañana usted y yo, y para efectos prácticos ya es nuestra parusía, ¿no? ¿Para qué preocuparnos tanto por la parusía si en cualquier momento el Señor puede venir a buscarnos, ¿no? Y por último, el punto 10, con María en este tercer milenio. Creo que es clave que la evangelización se viva en cenáculo con María. El cenáculo no solo es un sitio entrañable donde los haya, por cierto, entrañable, yo creo que es uno de los lugares más entrañables de la Tierra Santa, el cenáculo. El cenáculo no solo es el lugar en el que se instituyó la última cena, en el que aconteció Pentecostés, en el que se celebró el primer concilio de Jerusalén, porque eso también lo dice Benedicto XVI, que con toda probabilidad el primer concilio de Jerusalén al que se acercaron los apóstoles fue también en el cenáculo. O sea, fíjate qué lugar tan clave, ¿no? El cenáculo no solo es un sitio, es un lugar, sino que es un modo de vivir. Vivir en cenáculo es vivir en comunión con María a la espera del Espíritu. Esa es una manera de vivir, Dice Evangelii Gaudium 284, con el Espíritu Santo en medio del pueblo siempre está María. Ella reunía a los discípulos para invocarlo y así hizo posible la explosión misionera que se produjo en Pentecostés. Ella es la madre de la Iglesia evangelizadora y sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la nueva evangelización. Para Jesús y para mí, María fue una consoladora presencia en el camino de la cruz. Al pie de la cruz Jesús nos hizo el regalo de María, ¿no? Y ella es la estrella de la nueva evangelización. El Señor le ha dado un puesto especial en la evangelización a nuestra Madre. ¿Qué decir eso de por lo que a México se refiere, ¿no? Vemos cómo el encuentro con Juan Diego fue determinante para que un nuevo mundo se abriese a la evangelización, ¿no? Jesús le dijo a Juan Diego, ¿no? Ahí tienes a tu madre. Y entonces María le dijo a él, yo te muestro a Jesús. Él me encomendó que te lo mostrase a ti, Juan Diego. María había recibido de Jesús la encomienda de mostrarle a su hijo, a Juan Diego, y a todos los que irían detrás suyo, ¿no? Por eso creo que es una clave determinante de esta evangelización. Hay un estilo mariano en la acción evangelizadora de la Iglesia. Cada vez que miramos a María, vemos, ¿no? Vemos cómo Dios le ha puesto abanderada de la nueva evangelización. Voy a concluir leyendo esta oración mariana, que Evangelii Gaudium lo pone como conclusión. Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, contaste las maravillas del Señor. Tú que tú que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la Iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor
de resucitados, para llevar a todos el Evangelio de la vida, que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos, para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya.